Que Dios nos bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a considerar esta parte de la palabra del Señor. Ya hemos estudiado, ¿verdad?, lo que es la oración modelo, los elementos de la oración modelo y cómo nos ayudan para que nosotros podamos orar para ser identificados como parte del grupo que camina con Jesucristo. Pero también la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla acerca de los enemigos de la oración, aspectos de nuestra vida que pueden estorbar nuestra oración. Por eso, la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y él nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Una persona que camina con Jesús, una persona que cree en Jesús, una persona que ha sido justificada, dice Santiago, su oración puede mucho. Es decir, se presenta delante de Dios, es considerada, ¿verdad? Dios la considera, Dios la escucha y Dios la contesta. Y todos queremos eso, que Dios escuche, pero que también conteste nuestras oraciones. Por lo tanto, no debe haber nada que estorbe nuestra oración, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Por eso también el apóstol Juan en su primera carta 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos, dice en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, ¿verdad? Entonces tenemos otro elemento importante para cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y lo que necesitamos tomar en cuenta es que dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios, el Señor, ya conoce todo lo que necesitamos, ¿verdad? Por eso nos dice también en San Mateo, ¿verdad?, que no nos afanemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas que Dios ya sabe que necesitamos, dice, Él nos las va a suplir. Y nosotros debemos buscar, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad?, que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Y eso es muy importante. Así que la oración, amados hermanos, la podemos resumir o la podemos definir de la siguiente manera. La oración es un tiempo de adoración en donde el creyente está consciente que está en la presencia de Dios, que la disfruta, que se deleita en ella, y que en esa oración, que en su oración hay alabanza, hay agradecimiento, hay confesión de pecados, hay intercesión, y también le presentamos a Dios nuestras peticiones. Todo esto existe en lo que es la oración. Por lo tanto, si nosotros, dice Juan, pedimos conforme a su voluntad, es decir, una oración que le agrade a Dios, una oración que tome en cuenta los elementos de la oración y que no sea una oración que estorbe, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, entonces dice que Él nos escucha. ¿Qué cosas, amados hermanos, podrían estorbar entonces nuestra oración? ¿Habrá alguna cosa que pueda estorbar nuestra oración? Vean ustedes lo que nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 12. Dice: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Y el justo, dice, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Así que, de todas maneras, lo que Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel es que la oración que Dios escucha
La persona a la cual Dios le pone atención es aquella que se mantiene en un estado de justicia, que se mantiene en un estado de búsqueda de Dios sincera, que se aleja de la impiedad, que se aleja de la injusticia. Porque si se aleja de esa justicia, si se aleja de ser una persona piadosa, entonces dice, cuando él se acerque a Dios, cuando él busque a Dios, cuando él quiera algo de Dios, dice, su oración simplemente no será escuchada. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos pensar, ¿habrá algo que estorbe nuestra oración? Y también, como un ejemplo, ya digamos, de lo que vivimos en la vida diaria, nos los da el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, dice, igualmente, vivid con ellas sabiamente, hablando de sus esposas. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De tal manera, amados hermanos, que bajando las palabras a la tierra, aterrizándolas, ¿verdad?, para que podamos entenderlas, quiere decir que cuando yo me acerque a Dios en oración, cuando yo busque a Dios en oración, yo tengo que tomar en cuenta en mi vida, tengo que analizar mi corazón para ver si hay algo que he hecho, si hay algo que he dicho para con cualquier persona que pueda estorbar la oración que yo quiero presentarle a Dios. Yo les he dicho que necesitamos la bendición de Dios siempre. Necesitamos la bendición de Dios para cuando salimos de casa. Necesitamos la bendición de Dios para nuestros trabajos. Necesitamos la bendición de Dios para nuestros hijos, la bendición de Dios para nuestros hogares, para nuestras familias, ¿verdad? Y necesitamos que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Lo necesitamos. Por lo tanto, Dios nos da esta dirección para que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, tomemos en cuenta que estamos en la misma presencia de Dios y que por lo tanto yo debo de estar seguro que mi oración va a ser escuchada, porque no tengo en mi corazón, no tengo en mi vida algo que pueda estorbar. Por eso el Señor en una ocasión dice, si tú te acuerdas que tienes algo o que alguien tiene algo contra ti, dice, no rechazo tu ofrenda, déjala acá, pero primero ve y reconcíliate. Cuando estés reconciliado, cuando hayas puesto lo que esté de tu parte para estar en paz con las personas, entonces ven, presenta tu ofrenda y entonces te la voy a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a considerar algunas cosas que nos dice la palabra de Dios de cuando nuestras oraciones tienen estorbo. Es decir, algo que pueda impedir que sean escuchadas. Santiago, en su capítulo 4, en su versículo 3, nos dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo cuando pedimos mal. Y él explica y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar, dice, en vuestros deleites. Esto quiere decir una oración que pida de manera egoísta, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a los demás, sino que debemos de recordar que en la oración modelo, el Señor Jesucristo dice que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Es Padre nuestro. Por lo tanto, lo que yo quiera para mí, también debo de pedirlo para los demás, porque eso es lo que nos enseña el Señor en la regla de oro también. El Salmo 66, en su versículo 18, nos dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo cuando estamos en pecado y oramos como si no pasara nada. Esto es algo que sucede muy frecuentemente. Estamos enojados con alguien,
¿verdad? Hemos tenido alguna diferencia con alguien, o nuestros sentimientos están en contra de alguien, ¿verdad? Y sin haber arreglado eso, sin haber pedido a Dios que nos ayude para buscar la reconciliación, oramos a Dios como si no pasara nada, como si no hubiera nada, ¿verdad? Que sea incorrecto en nuestra vida. Pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y vean lo que dice el salmista. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿verdad? Si nosotros le damos lugar en nuestro corazón a la iniquidad y luego nos presentamos delante de Dios como si no pasara nada, como si estuviéramos muy bien, entonces nosotros hablamos con Dios, pero, amados hermanos, esa oración tiene problemas para llegar a la presencia de Dios. Proverbios, en su capítulo 28, en su versículo 9, nos dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas, pueden tener estorbo para llegar a la presencia de Dios cuando no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios. Yo no sé, ¿verdad?, si usted tiene el hábito de leer la palabra de Dios de manera regular, para alimentarse, para buscar en el Señor, en su palabra, lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Pero vean ustedes lo que dice el Señor en Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, dice, también es abominable. Y esto pues es algo tremendo, ¿verdad? Es algo terrible. Porque si yo teniendo la palabra de Dios allí en mi casa, y tal vez tenga una para mí solito, ¿verdad? Si yo no la estudio, si yo no la busco, si yo no quiero ver lo que la palabra de Dios me dice a mí con ese propósito, pues entonces cuando yo me acerque a Dios, ¿verdad? Pues la palabra de Dios no está en mi corazón. Entonces dice el Señor que eso a Él no le agrada, no le gusta. Santiago 1, versículos 6 y 7 nos dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo también cuando nosotros oramos sin creer que Dios responderá. Es decir, sin fe, ¿verdad? Recuerden lo que nos dice Santiago. Él dice que cuando nosotros oremos, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque la palabra de Dios nos explica que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, es necesario que creamos que le hay. Es decir, que creamos que Dios existe, ¿verdad? Y eso es creer en el Señor. Eso también puede estorbar nuestra oración, que nuestra oración puede llegar a la presencia de Dios. Y como último punto, amados hermanos, de los que yo tengo, porque obviamente hay muchos más, en San Marcos capítulo 11, versículo 25, dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo cuando nosotros oramos a Dios sin haber perdonado a nuestros semejantes, ¿verdad? La oración modelo nos lo dice: perdónanos porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no son palabras, sino que es un requerimiento que el Señor nos hace para que Él pueda escuchar nuestra oración. Cuando estéis orando, dice San Marcos, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados hermanos, el Señor nos invita en estos tiempos en los cuales hemos incrementado la oración, en los cuales hemos incrementado nuestra búsqueda de Dios, porque necesitamos de Dios tanto que ahora estamos buscando a Dios cada vez más y de mejor manera, como debe de ser. Y debemos de tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña, principalmente, o en este punto, ¿verdad?, que estamos estudiando, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe para que nosotros todos podamos presentarnos delante de Dios y el Señor pueda
tomarnos en sus brazos, sabiendo lo que necesitamos, y que Él responda a cada una de nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.